Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día. Para hoy vamos a hablar de las identidades trigonométricas de la suma y de la resta de ángulos. Y este tema es bien crucial para estudios posteriores en la universidad, ya que van a utilizarlos tanto en el cálculo diferencial que habla sobre derivadas como en el cálculo integral. Estas identidades trigonométricas nos permiten unir dos ángulos o separar dos ángulos y expresarlos en términos de las funciones trigonométricas esenciales, que son el seno, coseno y tangente. Entonces vamos a hablar de cómo es que se forman primero las identidades y segundo cómo se utilizan. Vamos a comenzar con las identidades para seno. Las identidades de suma y resta de ángulos permiten expresar las funciones de la siguiente forma, perdón. Seno de alfa más o menos seno de beta es igual en términos de alfa y beta de la siguiente manera. Si tenemos un ángulo como el de 105, lo podemos expresar como seno de 60 más seno de 45, teniendo en cuenta que 60 más 45 pues da 105. Esa es la forma esencial de separar los ángulos, pero eso tiene un sentido geométrico. Entonces, la parte geométrica es la siguiente, donde tenemos en el plano cartesiano un triángulo y vemos aquí beta, alfa, queremos calcular ok, y entonces si yo hago un triángulo desde O, M y A, pues tendría que sumar estos dos ángulos, ¿verdad? Ahora, si yo quiero conocer el ángulo de alfa, pues tendría que tener el triángulo grande, llamémoslo así, y la resta entre el triángulo rojo y el que está punteado. Por teorema de la congruencia de triángulos, podemos ver que también este ángulo es igual al de alfa. Bueno, ese es el sentido geométrico que se le da. El sentido aritmético es la primera parte. Es separar ese número, en este caso es 105, por la suma o resta de dos ángulos. Entonces, pensando en esas dos cosas, podemos hallar las siguientes fórmulas. También utilizando cosas como catetos adyacentes y opuestos, vemos que, o conocemos mejor, que el cateto adyacente, que es la variable x, está asociada con el coseno, y el cateto adyacente, perdón, opuesto, sería seno. Entonces, utilizando esas tres cosas, la parte aritmética, la geométrica y las igualdades de seno y coseno, pues podemos analizar lo siguiente. Si alfa y beta representan las medidas de dos ángulos, entonces las siguientes identidades son ciertas para todos los valores. Las identidades son las siguientes. Para la suma de dos ángulos, entonces la vamos a expresar como seno de alfa por coseno de beta, más coseno de beta por seno de alfa. Perdón, más coseno de alfa por seno de beta. Y para la resta la podemos expresar como seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Estas identidades se cumplen para cualquier ángulo, ¿ok? Para cualquier ángulo se cumplen. Por eso se llaman identidades, evocando también el significado de la palabra identidad. En matemáticas hace referencia a que se cumple para todos los valores. Entonces, partiendo desde esa palabra, pues sabemos que para cualquier par de ángulos se va a cumplir las igualdades, este par de igualdades. Estas son para seno. También podemos identificarlas para coseno de la misma forma, con el mismo sentido geométrico, aritmético y analítico. Podemos representar coseno de alfa más beta igual a coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa seno de beta.
para la suma. Para la resta tenemos coseno de alfa menos beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Al principio del video había dicho que las vamos a utilizar para las tres identidades esenciales, que son seno, coseno y tangente. Por tanto, las de tangente son las siguientes. Tangente de alfa más beta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. En esa parte aparece la fracción, ya que se utiliza la igualdad seno sobre coseno. Sabiendo que tangente es igual a seno sobre coseno, entonces podemos empezar a representar de esa forma. Por tanto, pues saldría la representación en forma de fracción para la suma. Para la resta de igual forma. Para la resta quedaría tangente alfa menos tangente beta sobre 1 más tangente alfa sobre tangente por tangente de beta. Todas las identidades son muy similares. Hay que tener mucho cuidado en la manipulación del signo para no caer en errores de cálculo. ¿En cuáles errores de cálculo? Vamos a ver cómo se realiza un ejercicio aplicando estas identidades. Nos piden calcular el seno de 105 grados a partir de los valores de la función seno y coseno. Por tanto, podríamos decir que 105 lo podemos separar como seno de 45 más seno de 60, más 60, perdón. En conclusión, entonces podemos decir que alfa es igual a 45 y beta igual a 60. Por otra parte, pues evoca a la primera fórmula, que tenemos la suma de dos ángulos. En esta parte quiero hacer un paréntesis, puesto que aquí tenemos valores numéricos, pero en el análisis más avanzados, como lo decía también al principio, de cálculo diferencial y cálculo integral, los van a expresar en términos generales, es decir, con X y con Y. Entonces la suma de dos ángulos nos va a quedar de la siguiente forma, reemplazando las medidas en la fórmula. Tenemos seno de 45 coseno de 60 más coseno de 45 seno de 60. Pues ahora nos queda dar los valores definidos de esas funciones, del seno de 45 y del coseno de 60. Seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, coseno de 60 es igual a 1 medio, más coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, y seno de 60 es igual a raíz de 13/2. Multiplicando las fracciones, entonces nos queda en la primera parte raíz de 2 sobre 4 más raíz de 6 sobre 4. ¿Por qué queda raíz de 6? Porque utilizamos las propiedades de los radicales, que dicen que cuando tenemos dos radicales con el mismo índice, se multiplican sus bases, es decir, en este caso el 2 y el 3, entonces tendríamos 2 por 3, 6, y de esa forma pues sale esta raíz de 6. Bien, por tanto pues nos queda con el mismo denominador, podemos seguir simplificando la fracción, dejándola en el mismo denominador y colocando raíz de 2 más raíz de 6. Como las bases no son iguales, me refiero al 2 y al 6, no puedo seguir haciendo operaciones. La operación que me quedaría por hacer sería darle su valor decimal, su valor de forma más sencilla. Esto nos apoyamos de la calculadora y damos que es aproximadamente 0,96. Si ustedes toman la calculadora y hacen seno de 105, les va a dar también el 0,96. Eso indica que nuestras operaciones quedaron bien. Quizás parece que es un trabajo arduo cuando tenemos una calculadora y podemos hacerlo desde el principio. Pero recuerden que esto es esencial para posteriores estudios. Cuando ustedes tengan
ángulos que no tienen número o que sean representados por letras, pues es muy necesario aplicar este tipo de identidades. Por otra parte, pues este era todo el video, chicos. Más adelante nos encontramos en nuestras plataformas Zoom o Meet.